Bronx, Nueva York, 1968. Esta es la historia de Anthony Curtis, un joven que trabaja en la madrugada como repartidor de leche en su vecindario junto a sus amigos Skip y José. Mientras lo hacen, los chicos hablan de mujeres y se divierten un poco. Estos están a punto de graduarse de la escuela, por lo que discuten acerca de lo que harán luego de graduarse. Skip dice que irá a la universidad, pero Anthony no cree que la universidad sea para él y quiere hacer algo diferente como viajar y esas cosas. Al escuchar eso, Skip se burla de él, diciéndole que no tenía sentido lo que decía. Además, le advierte que sería mejor que fuera a la universidad, o si no terminaría siendo reclutado por el ejército al igual que José, quien tampoco pensaba en seguir estudiando. Aunque a Anthony no le parece mala idea ir al ejército, ya que sería una nueva experiencia, algo que para Skip no tiene sentido, y dice que es algo estúpido arriesgar su vida por nada. Al final de su turno, Anthony se despide de sus amigos y se dirige a entregar las últimas botellas en una casa, y aquí se encuentra con esta joven llamada Delilah, quien lo saluda y nos enteramos que es la hermana de la novia de Anthony, aunque esta también se siente atraída por él, pero Anthony solo la ve como su cuñada. Esta le pregunta por su hermana, y al decirle que estaba dormida, se despide y se va de la casa. Pero mientras lo hace, su novia Juanita lo llama desde la ventana de su habitación. Aquí se saludan, hablan un poco y unos momentos después Anthony se despide y se va de allí. Unos meses después, en la primavera de 1969, vemos como Anthony es un chico muy alegre y conocido en su vecindario, quien trabaja haciendo apuestas para un tipo llamado Kirby, quien tiene un billar. Allí Anthony ingresa a una oficina donde está Kirby haciendo todas sus operaciones. Además vemos que este tiene el apoyo de la policía en sus apuestas ilegales en el lugar. Y aunque Anthony hace parte de una familia de estrato medio con un padre ejemplar, también ve a Kirby como otra figura paterna. Más tarde ese día Anthony juega billar, mientras Kirby habla acerca de su negocio y nos enteramos que se combatió en la guerra de Corea. A Anthony le parece genial que lo haya hecho, pero Kirby le dice que lo único que ganó con eso fue perder una de sus piernas. Ambos siguen hablando y en ese momento al billar llega este tipo llamado Cowboy, quien luego de poner música va donde Anthony e interrumpe su juego. Al ver esto, Kirby le dice que deje al chico en paz, algo que molesta a Cowboy, quien es un tipo muy hablador, y le dice a Anthony que era muy joven para estar en ese lugar. Además dice que no sabía jugar, pero Kirby le dice que Anthony era mejor que él y le apuesta dinero a que le ganaría. Cowboy acepta la apuesta y los dos chicos empiezan a jugar, mientras Kirby se burla del juego de Cowboy y luego se va a su oficina. Los dos chicos siguen jugando y Anthony, al ver que el tipo hablaba demasiado, decide hablarle de la misma manera para unos momentos después ganar el juego. Al verse derrotado, el tipo se molesta y le da a Anthony los $2 que apostó con Kirby, pero Anthony le dice que también le debía dinero a él, por lo que el tipo se molesta aún más y lo golpea, para luego amenazar con lastimarlo por burlarse de él. Pero en ese momento Kirby se percata de la situación y lo separa para luego echar al tipo de su negocio por problemático. Luego de eso, Anthony y Kirby hablan en su oficina y aquí se le entrega al chico un poco de dinero en agradecimiento por el buen trabajo que hacía, algo que pone muy contento a Anthony, aunque Kirby le dice que no le diga a sus padres, quienes eran muy conservadores, para luego invitarlo a dar un paseo en su auto, a lo que Anthony acepta. Unos minutos después, ambos van en el auto de Kirby hasta que en un momento se le pregunta a Anthony si quería manejar, y aunque ese no tiene licencia, acepta hacerlo. Anthony toma el volante y conducen por un rato, hasta que Kirby le dice que conduzca a un restaurante de la zona y se detenga. Aquí le dice que hará una diligencia en el lugar rápidamente, por lo que le pide que mantenga el motor encendido y luego sale del auto. Anthony espera por unos momentos, hasta que ve salir a Kirby del lugar discutiendo con un tipo que le debía dinero, y vemos que Kirby también en ocasiones actuaba y negociaba como un gángster. Kirby le exige al sujeto su dinero, hasta que la hija del tipo lo amenaza con un arma, por lo que ese se le acerca y la golpea ante la mirada de Anthony. En ese momento el tipo desde el suelo sujeta la pierna de Kirby, quitándole su prótesis y equivocándose de pierna, algo que molesta más a Kirby, quien lo amenaza en el suelo con su arma, diciéndole que no jugara con su dinero, para luego tomar su prótesis y subir al auto mientras le pide a Anthony que escapen del lugar rápido. Unos momentos después, Kirby felicita a Anthony y le dice que era un buen conductor para escapar, como él lo había sido en el pasado. Aquí ambos hablan de lo sucedido y se ríen de la situación, dejando ver lo bien que ambos se la llevan. Después de todo esto, vemos como Anthony está cenando en su casa con sus padres y su hermano Edward, quien recientemente se graduó de la universidad, algo que enorgullece a sus padres, en especial a su madre, quien dice que sus dos hijos serían profesionales, por lo que le pregunta a Anthony qué carrera pensaba estudiar luego de graduarse. Anthony dice que pensaba enlistarse en el ejército, ya que estaba cansado del estudio y creía que la universidad no era para él. Al escuchar eso, su hermano se burla de él y su madre se queda preocupada, ya que cree que está cometiendo un grave error, aunque Anthony dice que es su decisión y no entiende por qué el alboroto, pero su hermano y su madre se retiran de la mesa diciéndole que arruinaría su vida. Anthony no entiende la posición de su madre. Además nos enteramos que su padre también combatió en Corea y un tiempo atrás le dijo que eso lo había vuelto un hombre, por lo que quería experimentar lo mismo, y su padre al escuchar eso le dice que hablaría con su madre acerca del tema. Meses después es la fiesta de graduación. Aquí los chicos pasan el rato y se divierten. Además nos enteramos que Skip no entró a la universidad y dice que era lo mejor, ya que pensaba en convertirse en proxeneta. Sus amigos le dicen que eso no tiene sentido, pero Skip les dice que lo llevaba en la sangre. Los chicos siguen hablando por un rato acerca de lo que sería su futuro, hasta que en un momento José le cuenta a Anthony que pensaba en casarse con su novia, aunque Anthony cree que no es una buena idea. Justo ahí al sitio llega la novia de José y Juanita, quienes los invitan a bailar, por lo que estos se van con ellas, mientras Skip los molesta e insulta por dejarlo solo. Unos momentos después, Juanita y Anthony bailan en la pista, donde hablan un poco, y ella le deja saber que su madre no estaría en toda la noche, por lo que podrían pasar el rato juntos en su habitación. Debido a esto, ambos se van de la fiesta y llegan a casa de Juanita, donde luego de sacar a Delilah de su habitación, pasan la noche juntos, siendo la primera vez para ambos. Luego de pasar el rato, Juanita le cuenta a Anthony que José se casaría con su novia al día siguiente, y le pregunta qué opinaba de eso, a lo que Anthony le dice que era algo apresurado. En un momento ella le pregunta si se casaría una vez volviera del ejército, a lo que este le dice que si ella no tenía a nadie más lo haría. Ella le dice que lo esperará, ya que no quiere tener a nadie más, pero a Anthony le preocupa que le pase algo durante su tiempo allá, y le gustaría que ella siga con su vida. Finalmente Juanita le deja saber que no le importaba nada de eso y pasan el resto de la noche juntos. Hasta que en la mañana, Delilah ve que su madre volvió antes de tiempo, por lo que les avisa a su hermana y a Anthony, quienes deben salir rápidamente de la casa para no ser descubiertos. Ya estando afuera, ambos se
demuestran lo mucho que se quieren, hasta que Anthony se despide de su novia para escapar por los patios de las casas. Un par de años después, en 1971, vemos cómo Anthony se encuentra en Vietnam, en una unidad de reconocimiento, mientras son acorralados por el enemigo. Entre los miembros de la unidad está ese tipo llamado Cleon, quien es un sargento, y Dogan, quien es el teniente y líder de la unidad. Además vemos como en el lugar también está Skip, quien también decidió unirse al ejército. Aquí todos tratan de resistir el ataque hasta que llegue el apoyo aéreo y logran acabar con sus enemigos. Al ver esto, el teniente les dice que es hora de volver, pero Cleon le dice que deberían ir a revisar los cuerpos, ya que allí podrían encontrar evidencias y documentos importantes. Y aunque Dogan no lo cree necesario, finalmente accede y da la orden de registrar la escena. Allí encuentran varios cuerpos y vemos que Cleon le dispara a los cadáveres mientras los demás buscan entre los restos. En un momento, Dogan encuentra un cinturón que pertenecía a un alto mando, algo que lo pone contento, y dice que lo guardará como un souvenir. Todos lo felicitan por esto, pero a Cleon no le gusta y se siente celoso, por lo que busca uno de los cuerpos y toma la cabeza sin pensarlo dos veces ante la mirada de todos. Al ver esto, Dogan le pregunta qué hacía, a lo que este le dice que se la llevaría como un souvenir al igual que él, mientras todos los demás comentan que el tipo estaba loco. Más tarde ese día, al llegar al campamento, Skip y Anthony hablan acerca de lo loco que estaba Cleon. Además nos enteramos que Skip tomó la decisión de enlistarse ya que no tenía nada más que hacer en el Bronx, aunque en realidad no le importaba luchar por su país, y solo lo hizo por la recomendación de su amigo. Por otro lado, nos enteramos que José hacía parte de un escuadrón de explosivos y fue enviado a casa luego de quemarse una mano. Ambos entran a un bar donde siguen hablando, mientras Skip le dice a su amigo que debía relajarse, ya que estaba muy inmerso en la guerra. Pero Anthony cree que es lo correcto y aprovecha para contarle a Skip que luego de pasar la noche con Juanita ya quedó embarazada y ahora tenía una pequeña hija. Skip lo felicita y le pide que le enseñe una foto de ella, pero Anthony le dice que ni siquiera podía mirarla debido a que no quería distraerse de su función, ya que eso era lo que lo mantenía alerta y con vida en el campo de batalla, dejándole saber que pensaría en eso una vez volviera a casa. Al escuchar esto, Skip no entiende. Además le dice que está cansado de todo eso, ya que estaban luchando un conflicto que no les pertenecía, por lo que decide irse a consumir producto y pasar el rato con unas mujeres del lugar. Ya en la noche vemos como Anthony a la única persona que le escribe es a Kirby, a quien le cuenta acerca del sargento Dogan, el líder de su unidad, Cleon, quien era el hijo de un ministro y predicador, que creía que acabar con sus enemigos era un acto de Dios. Además le cuenta que Skip decidió ofrecerse como voluntario en su unidad, aunque en realidad no le interesaba y solo pensaba en pasar el rato y consumir de su producto. Por su parte le cuenta que él trataba de llevar un día a la vez, haciendo lo que cree que es correcto, para finalmente decirle que se verían cuando volviera al Bronx. Un día en una de sus misiones, la unidad está preparándose en medio de la selva, y en un momento el teniente Dogan le dice a Cleon que la cabeza que tenía estaba oliendo muy mal, al igual que el resto de los soldados. Cleon le dice que desde que la tenía todas sus misiones habían sido exitosas, y nadie había muerto, por lo que cree que es su amuleto de la buena suerte, pero todos le dicen que se deshaga de eso, al igual que Dogan, quien lo amenaza con llevarlo a la corte marcial si no lo hacía, por lo que finalmente Cleon tiene que enterrarla. Luego de eso, el teniente les informa acerca de la misión, mientras Cleon se queja de haber enterrado su buena suerte. En un momento preguntan por un soldado llamado D'Ambrosio, y este otro soldado llamado Betancourt dice que se fue solo a hacer sus necesidades, algo que no les gusta, por lo que van en busca de él. Y unos momentos después, lo encuentran castrado y gravemente herido, ya que fue atacado brutalmente por los locales. Al ver eso todos se lamentan y tratan de ayudarlo a pesar de la gravedad de sus heridas. El médico dice que lo único que puede hacer es administrarle morfina para aliviar un poco el dolor. Anthony le ofrece su dosis también, pero el médico le dice que una dosis más acabaría con su vida. En medio de todo esto, Anthony encuentra un folleto que decía que ese conflicto no le pertenecía a los afroamericanos, algo que no le gusta a Dogan, quien le ordena que se deshaga de la hoja debido a que el mensaje iba en contra del ejército. Luego del ataque, solicitan un helicóptero para extraer el soldado herido, por lo que van al sitio de encuentro. Anthony lleva en sus hombros a D'Ambrosio, quien muy débil le pide que acabe con él por piedad, aunque Anthony le dice que se pondrá bien. Al llegar al punto, esperan por el helicóptero mientras todos comentan acerca de lo mal que estaba D'Ambrosio. Este le suplica una vez más a Anthony que acabe con él debido a que no quería volver a casa en esas condiciones, ya que eso no era una manera digna de vivir. Además tenía mucho dolor, por lo que Anthony, luego de negarse, finalmente decide ayudar a D'Ambrosio, inyectándole más morfina sin que los demás se enteren, acabando con el sufrimiento de este. Unos momentos después el médico ve que D'Ambrosio murió, y Anthony solo le dice que pasó hace un par de minutos, mientras Cleon dice que es mejor que haya muerto a volver en esa condición a casa. Una noche la unidad continúa su misión de reconocimiento hasta llegar a un punto peligroso, por lo que Dogan y Cleon le ordenan a Betancourt ir adelante para abrir camino. Este lo hace aunque no muy convencido, hasta que en un momento pisa una mina que acaba con él y se desata un fuerte enfrentamiento en el sitio. Los soldados tratan de soportar el ataque mientras Skip se tira al suelo. El teniente le dice a Skip que lo cubra, pero este se queda paralizado y Dogan es eliminado ante la mirada de Cleon, quien les dice a todos que se retiren. Skip sigue paralizado por el miedo, pero Anthony lo levanta y escapan del lugar. Después de todo esto, 6 meses más tarde vemos como los soldados se toman fotos y celebran, ya que ese día Skip volvería a casa. Un tiempo después, en 1973, Anthony también vuelve a casa, mientras observa desde un taxi su vecindario feliz de regresar, hasta que en un momento ve algo y pide detener el taxi. Al salir pasa a la calle y se encuentra con Skip. Anthony lo saluda, pero este se encuentra muy afectado por el producto que consumía. Al sitio también llega Cowboy, quien le dice que Skip era un adicto, y aunque al principio no reconocía a Anthony, luego lo hace y comienza a hablar de más como siempre acerca del uniforme de este, y el hecho de que estuvo en el ejército de manera sarcástica, para luego retirarse. Finalmente Skip reconoce a Anthony y se alegra de ver a su amigo una vez
vez más, por lo que le da un abrazo de bienvenido y lo acompaña a casa. Mientras van en camino hablan acerca de Juanita y la hija de Anthony. Además, Skip le cuenta que su amigo José ahora trabajaba con el servicio postal. Anthony le pregunta a Skip en qué estaba trabajando él, pero este le dice que vivía de los cheques del gobierno como veterano del ejército. Además, recibía una indemnización debido a que contrajo una enfermedad en la sangre durante su servicio, y le deja claro que no fue por el uso de sustancias. Finalmente llegan a casa de Anthony, donde se despiden y Skip se va de allí algo preocupado. Más tarde, Anthony cena con sus padres, disfrutando de una buena comida luego de mucho tiempo. Su madre quiere que le cuente acerca de todo lo que vivió en el ejército, pero Anthony le dice que no quiere hablar de eso. Ella insiste y se preocupa, ya que muchos chicos volvieron con problemas de adicción y malos hábitos, a lo que Anthony le dice que no hizo nada de eso, y por esa razón había vuelto con vida. Además, le deja saber que lo único que hizo fue acabar con algunos tipos por su país. Ya en la noche, Anthony vuelve al bar de Kirby, donde es recibido de gran manera por todos, hasta que se encuentra con José, quien está en el lugar y le da un abrazo. Aquí este le cuenta que sube en el escuadrón de explosivos y sufrió graves quemaduras en su mano, por lo que fue dado de baja, aunque le dice que valió la pena, ya que aprendió a manipular toda clase de explosivos. José le dice que debe ir a saludar a Kirby, por lo que Anthony va a la oficina de este y lo saluda. Al verlo, Kirby se sorprende y se alegra, por lo que le da un abrazo a Anthony y lo invita a hablar en otro sitio. Allí hablan un poco y Anthony le cuenta que estuvo buscando trabajo y no encontró nada, por lo que le propone volver a trabajar con él en las apuestas, a lo que Kirby le dice que ya no hacía eso, ya que la policía lo sacó del negocio y ahora debía ganarse la vida con lo que ganara en su billar, dejándole saber que no hacía mucho dinero allí. Al saber esto, Anthony se desanima, pero Kirby le dice que todo estaría bien. Al día siguiente, Anthony sigue buscando trabajo, hasta que finalmente logra conseguir ser contratado en una pequeña carnicería del sector. Esa noche, este decide ir hasta la casa donde vivía Juanita a conocer a su hija. Allí se encuentra con Delilah, quien lo invita a pasar mientras le habla acerca de cómo el gobierno le lavó el cerebro durante su tiempo en el ejército, y vemos cómo la mujer ahora tiene ideas revolucionarias. Anthony le dice que ahora no pensaba en nada de eso, por lo que ella le da un beso y le da la bienvenida a la revolución. Anthony cambia el tema y le pregunta por su hija, quien en ese mismo instante llega con Juanita a la casa ante la mirada de Anthony. Juanita, al ver que Anthony regresó, se asombra y se alegra, por lo que lo abraza feliz y le presenta a su pequeña hija llamada Sara. Juanita vive sola con su hija en un apartamento, por lo que van en el auto de ella al lugar y se estacionan al frente, donde Anthony le deja saber que no puede creer lo hermosa que es su hija. Ambos siguen hablando y terminan besándose recordando los viejos tiempos, pero en ese momento aparece este tipo llamado Cody, quien tiene aspecto de proxeneta y saluda a Juanita, ignorando a Anthony. Además, le ofrece dinero para que le compre algo a Sara. Juanita le dice que no tenía que darle dinero, a lo que Cody le dice que alguien tenía que hacerse cargo de ella, algo que no le gusta a Anthony. La situación es incómoda y Juanita le quiere presentar a Anthony, pero Cody se va mientras lo hace, ya que no le interesa. Luego de esto, entran al apartamento de Juanita y Anthony nota que no está en las mejores condiciones. Ese le dice que mejor se irá, insinuándole que probablemente alguien la visitaría luego de ver lo que sucedió con el tipo en el auto. Ella le dice que nadie vendría, pero Anthony le deja saber que está molesto por dejar que un proxeneta se acerque a su hija. Juanita le dice que el tipo no era eso y le confiesa que en el pasado salió con el tipo, pero eso fue todo. Anthony le sigue reclamando, pero ella le dice que él nunca le escribió en 4 años y fue él quien le dijo que siguiera con su vida. Por lo que unos momentos después, Anthony entra en razón y ambos arreglan las cosas. Un día Anthony está en el billar jugando con Cowboy. En el lugar también está Kirby y José. Cowboy sigue perdiendo y Anthony se ve muy confiado, algo por lo que Cowboy se molesta, diciéndole que por eso lo había golpeado cuando era joven. Además, le dice que todos los que fueron a Vietnam eran unos tontos por luchar un conflicto que no les pertenecía, para luego volver a casa sin nada. Cowboy, al ver que Anthony sigue tranquilo, decide hablar de Juanita, diciéndole que Cory solía estar con ella mientras Anthony estaba en el ejército, faltándole al respeto, por lo que Anthony pierde el control y lo golpea fuertemente por decir esas cosas, para luego ser separados por Kirby y José. Meses después, Anthony sigue trabajando en la carnicería, haciéndose cargo de su familia. Además, vemos que Juanita está esperando otro hijo suyo. Aunque la situación no es muy buena, Anthony trata de tener una buena actitud y está contento de tener un hijo más, pero Juanita no está muy convencida y le pregunta cuándo pensaría conseguir un mejor trabajo. Juanita trabaja como enfermera y le dice que por su embarazo no podría trabajar por un tiempo, por lo que Anthony le dice que buscaría un mejor trabajo, aunque ella no le cree, diciéndole que necesitaba más dinero, ya que allí no les regalarían la comida como en el ejército, algo que molesta a Anthony, quien le dice que nadie le regaló nada, ya que él se ganó todo con su trabajo. Esa noche Anthony da un paseo con Kirby y José, preocupado por su situación financiera. En medio de todo esto, José les cuenta acerca de un camión de valores que hacía una parada antes de ir al banco, dejándoles saber que lo podrían robar, ya que solo era custodiado por 4 guardias y habían más de 2 millones de dólares. A Kirby le llama la atención, pero Anthony no está muy seguro de eso. José les dice que es una gran oportunidad y Kirby está de acuerdo, por lo que dice que si deciden hacerlo, Anthony debe ser quien haga el plan y la estrategia, debido a los conocimientos que adquirió en el ejército. Finalmente Kirby le pregunta si lo haría y Anthony le dice que sí, aunque no se ve muy convencido de esto. Al volver a casa, Anthony se ve muy abrumado por la situación y discute una vez más con Juanita. Además, tiene pesadillas por el estrés y lo que vivió durante la guerra. Un día mientras trabaja, es llamado por su jefe, quien le deja saber que era un buen trabajador y lo apreciaba, pero debía cerrar el negocio, por lo que ese se queda sin trabajo. Su jefe le agradece con comida y Anthony se va desempleado. De camino a casa se encuentra con ese tipo, quien le entrega un panfleto con un mensaje revolucionario y lo invita a asistir a una reunión, algo que ponía a Anthony a pensar. Unos minutos después, Anthony llega a su edificio, pero mientras lo hace se encuentra con Cody, quien sale de su casa y le dice que estaba visitando a Juanita y Sara, algo que no le gusta a Anthony, quien se molesta. Cody le dice que se hizo cargo de ellas mientras él estaba en el ejército, por lo que debería mostrarle algo de respeto. Además, le deja saber que si le interesaba a Juanita
Juanita, pero no se metería con ella ya que la había vuelto, para finalmente ofrecerle dinero de manera irónica. Anthony sigue muy molesto y le exige al tipo que se aleje de su familia. Al escuchar eso el tipo se ofende, aunque le dice que no quiere problemas, pero en ese momento golpea a Anthony fuertemente, haciéndolo caer por las escaleras para luego amenazarlo con su arma, mientras se burla de él por no poder mantener bien a su familia. Anthony le dice que le dispare, pero Cary le dice que no acabaría con él por una mujer, y luego de burlarse una vez más se va del lugar. Más tarde Juanita trata de ayudar a Anthony, pero ese está muy molesto y la rechaza, por eso ambos empiezan a discutir. Cary le dio dinero a Juanita, por lo que Anthony le exige que se lo devuelva, pero ella le dice que no lo hará, ya que lo necesitan debido a que él ya se quedó sin trabajo. Anthony le pregunta si se estaba acostando con el tipo por dinero, y ella le responde que si eso era lo que quería pensar, entonces así era. Por eso Anthony se cuestiona que el bebé en camino sea suyo. Ambos siguen discutiendo fuertemente, hasta que este decide irse de la casa muy molesto. Esa noche Anthony decide asistir a la reunión de los revolucionarios, y allí se lleva la sorpresa de que la persona que estaba hablando era Delilah, quien les deja claro a los asistentes su posición en contra del gobierno y sus actos. Además, en un momento ve a Anthony y se alegra, por lo que luego deciden ir a un bar a hablar un poco. Aquí ella le habla acerca de sus ideales y lo invita a ser parte de su movimiento, pero Anthony le dice que ahora no tiene tiempo de pensar en eso, ya que necesita dinero para criar a su hija Sarah, por lo que le dice a Delilah que tiene un plan para conseguirlo, pero no podía decirle a nadie acerca de eso. Luego de contarle, a ella le llama la atención, por lo que luego vemos cómo se reúnen todos a planear el robo del camión de valores, todo coordinado por Anthony, quien diseñó una estrategia usando sus conocimientos, en la cual Kirby esperaría en el auto para escapar. Delilah estaría escondida en un basurero justo al frente de la entrada del sitio. José y Anthony esperarían debajo de la entrada armados para neutralizar a los guardias y tomar el dinero. Por su parte, Skip sería el encargado de vigilar en la esquina, aunque Kirby dice que necesitan un hombre más para vigilar junto a Skip. Delilah está de acuerdo, pero a Skip no le gusta la idea, ya que serían más personas para dividir el dinero, diciéndole que no es necesario nadie más. Aún así empiezan a pensar en posibles candidatos para hacerlo y ninguno está de acuerdo, pero Anthony tiene a alguien en mente. Por lo que al día siguiente decide ir hasta una iglesia donde su compañero en el ejército Cleon se había convertido en un predicador. Aquí lo escucha dar un sermón donde acepta haber hecho cosas malas, pero se arrepintió de todo eso buscando el perdón divino. Mientras Anthony no cree que el tipo que actuaba como un psicópata ahora fuera otra persona y estuviera arrepentido. Unos momentos después Anthony habla con el tipo y le cuenta acerca del plan. Además le deja saber que Skip también hacía parte de este, algo que no le gusta a Cleon, ya que recuerda que se quedó paralizado y por eso acabaron con el teniente Duggan. Anthony le dice que eso no importaba, por lo que trata de convencerlo, y Cleon, al saber que había mucho dinero de por medio, decide aceptar. El día del asalto llega mientras vemos que todos toman su posición de acuerdo al plan de Anthony. El camión de valores llega a su parada y los agentes entran al sitio a recoger el dinero. Al mismo tiempo vemos como Cleon y Skip vigilan en la esquina, pero en un momento un policía aparece de la nada y se le acerca a Cleon, quien se ve muy nervioso, aunque la gente solo quiere ayudarlo, ya que vio el parche del ejército en su abrigo. Mientras todo eso es observado por Kirby y Skip, a quien no les gusta para nada. En ese momento los guardias salen del lugar, por lo que Anthony y José se acercan para neutralizarlos, pero en ese momento el conductor logra percatarse del robo, por lo que avisa y en el sitio se desata un tiroteo. José logra esconderse, mientras Delilah sale del basurero disparando, acabando con un agente. Al ver la situación, el policía se acerca para ayudar, pero Cleon se paraliza y lo deja ir, por lo que Kirby intercambia disparos con el policía, quien logra herirlo en el brazo, pero finalmente Skip se acerca por detrás y acaba con el agente sin pensarlo dos veces, viendo que esta vez fue Cleon quien quedó paralizado. Por su parte, Anthony forcejea y somete a uno de los agentes, mientras José trata de colocarle unos explosivos para volar la puerta, pero en ese momento el camión arranca tratando de escapar con José en la parte trasera. Al mismo tiempo, Kirby ve que el camión se escapa, por lo que interpone su auto para detenerlo, y José logra colocar los explosivos y bajar de ese para que luego de chocar con el auto de Kirby, José active la carga, pero en lugar de volar solo la puerta explota todo el camión, algo por lo que todos se asombran y se molestan, aunque José está muy contento de lo que hizo. Anthony se queda viendo la explosión distraído, y un agente está a punto de dispararle, pero Delilah le avisa y dispara su arma contra el agente, aunque es impactada por el tipo en varias ocasiones y cae al suelo. Al ver esto, Anthony enfurece y le dispara al tipo, acabando con ese en el lugar, para luego dirigirse donde Delilah muy preocupado. Al mismo tiempo, Skip le reclama a José por haber explotado el camión, ya que también quemó gran parte del dinero, pero Kirby les dice que dejen de perder el tiempo discutiendo y tomen el resto del dinero que aún servía. José va donde Anthony a contarle que explotó el camión, pero ese está muy afectado al ver que Delilah murió, mientras la sostiene en sus brazos. José le dice que es mejor que se vayan, pero Anthony le dice que no la puede dejar sola, a lo que José le dice que ella ya se ha ido, por lo que se van de allí y vemos como todos escapan por las calles de la policía, con el dinero que lograron tomar. En un momento se separan, y José trata de escapar por un callejón de una patrulla, y aunque logra acabar con uno de los agentes, termina siendo embestido por el auto y muere en el lugar. Después de todo esto, vemos como los cuatro que sobrevivieron se reúnen a repartir las ganancias, mientras se lamentan de lo sucedido. Cleon cree que después de lo que hicieron no entraría al cielo, ya que prometió que no volvería a hacer cosas malas, y dice que no aceptaría el dinero sucio, a lo que Kirby le dice que no tenía problema con eso, al igual que Skip, pero al ver esto rápidamente cambia de opinión y acepta su parte, diciendo que buscaría una manera de ganar su salvación con este. Por su parte, Anthony se lamenta por Delilah y José, diciendo que todo estaba mal desde un principio. Además dice que le entregarían la parte que les correspondía a sus familias. En un momento, Skip le reclama a Cleon por haberse paralizado con el policía, pero Cleon le reclama por haber acabado con el agente que era inocente, mientras le dice a Anthony que por eso no quería trabajar con Skip, ya que era un adicto. Al escuchar esto, Skip se molesta y golpea a Cleon, recordándole todo lo malo que hizo en el pasado.
Luego de esto vemos cómo Anthony está pensativo y se cuestiona sus decisiones, mientras Skip sigue sumergiéndose más en su adicción. Ya en Navidad, ambos llegan a un vecindario a darle a los niños pobres regalos, ya que Anthony quería hacer algo bueno con su parte, aunque Skip no está de acuerdo ni muy contento con esto y solo quiere ir a gastar su dinero en un bar. Momentos después, vemos cómo se encuentran con Kirby, quien está muy molesto ya que se enteraron que Cleon le estaba regalando a la gente dinero llamando mucho la atención. Además se compró un auto lujoso que obviamente no podía pagar siendo un predicador, por lo que le dice a estos que debían acabar con él. Pero Anthony le dice que primero hablaría con Cleon y se encargaría de la situación. Más tarde ese día, Anthony va a la iglesia de Cleon a hablar con él, pero al llegar ve cómo este es arrestado por la policía en el lugar, algo que lo preocupa demasiado y se va de allí. Cleon es llevado a interrogatorio, donde finalmente decide delatarlos a todos. Por estos momentos después, la policía llega a casa de Skip para arrestarlo, pero al entrar se encuentran con que este murió a causa de una sobredosis. Por su parte, Anthony y Kirby se preparan para escapar, ya que saben que la policía vendría por ellos. Anthony se lamenta por tener que irse, pero Kirby le dice que no se preocupe, ya que una vez llegaran a México podrían vivir bien, y bromea mientras salen del billar. Pero en ese momento al sitio llega la policía. Anthony trata de escapar por la parte de atrás, pero es acorralado por muchos agentes quienes le apuntan y finalmente lo arrestan. Anthony es llevado a juicio donde está toda su familia preocupada. Allí se le confiesa al juez que hizo lo que hizo solamente porque estaba en una mala situación y necesitaba el dinero para sobrevivir, pero nunca quiso hacerle daño a nadie. El juez lo escucha, pero en ese momento su abogado le recuerda al juez que Anthony era un veterano del ejército y cumplió su servicio con honores, buscando que eso ayudara en su sentencia, pero en lugar de eso el juez se molesta, diciendo que él también era un veterano que combatió en la Segunda Guerra Mundial, y eso no le daba el derecho de quebrantar la ley. Además dice que delinquir luego de ser un soldado era una vergüenza, y no merecía haber portado el uniforme. Finalmente, Anthony es sentenciado a una pena de 15 años a perpetuo, algo que afecta mucho a sus familiares, en especial a Juanita. Al escuchar el veredicto, Anthony no lo puede creer, y se molesta diciendo que no le podían hacer esto, luego de haber arriesgado su vida por su país durante tantos años, y le lanza al juez una silla muy molesto, llevado por la furia y la impotencia. La película termina con Anthony siendo llevado a prisión donde pasaría el resto de su vida, mientras piensa en todas las malas decisiones que tomó, hasta llegar a ese punto sin retorno.